Buenas tardes. En este video vamos a tratar el tema de las variables aleatorias. Las variables aleatorias son variables que todavía no han ocurrido, sino que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Se llaman variables aleatorias por dos motivos. Primero, son variables. ¿Qué significa que sean variables? Que van a tener una variación. O sea, los valores no son únicos y no son constantes, sino que va a haber una variación. O sea que podríamos decir que va a haber un dominio en la variable. O sea, va a haber un valor mínimo y un valor máximo de la variable. Y es aleatoria porque no puedo decir con precisión cuál es el valor que se va a dar. No puedo decir con precisión cuál es el valor que se va a dar. Entonces ahí tenemos dos conceptos que se juntan. El primer concepto de la variable matemática, esa variable que uno observaba en el pasado, esa variable que tenía variación, que podía darse distintos valores. Pero ahora le incorporamos un concepto de la posibilidad de ocurrencia a futuro. Que eso es para eso vimos nosotros el cálculo de probabilidades. Entonces, al unir estos dos conceptos, lo que tenemos es el estudio de las variables aleatorias, que es un problema estadístico. El estudio de las variables aleatorias, ¿no? Entonces, podríamos decir algo muy importante, ¿sí? Que podríamos decir que la variable aleatoria es una regla, acá está, es una regla de asociación, ¿sí? Es una regla de asociación. ¿Por qué una regla de asociación? Porque a cada valor que pueda tomar la variable aleatoria le vamos a asignar una probabilidad de ocurrencia. Le vamos a asignar una probabilidad de ocurrencia. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, ¿sí? Recordemos que cuando yo voy a estudiar una variable, lo primero que tengo que definir es el dominio. El dominio es el valor mínimo y el valor máximo que pueda tener esa variable. ¿Sí? Esa variable. Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Determino en ese dominio todos los valores del dominio. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a asignar una probabilidad de ocurrencia. Por eso hemos visto el cálculo de probabilidades. Le voy a asignar una probabilidad de ocurrencia. El procedimiento es este, A cada valor del dominio, ¿sí?, le voy a asignar una probabilidad de ocurrencia. Le voy a asignar una probabilidad de ocurrencia. Ahí está el concepto de la variable aleatoria. Por eso necesitamos del cálculo de probabilidades. Le tengo que asignar a cada valor del dominio una probabilidad de ocurrencia. Bueno, y ahí empieza la primera dificultad que tiene el estudio de las variables aleatorias. ¿Cuál es el primer problema del estudio? Es muy sencillo, ¿no? ¿Sí? Que imagínate si tengo en la mano una variable continua. ¿Sí? En una variable continua, entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿cuántos valores en teoría puede haber? Infinitos, ¿o no? Entonces imagínate que yo no puedo asignar a los infinitos valores una probabilidad de ocurrencia, ¿o no? Se me hace muy complicado o complejo hacerlo. Y ahí viene el primer problema del estudio estadístico. No puedo estudiar a las variables continuas de la misma manera que estudio a las variables discretas. Porque en las variables discretas, dentro del dominio, el dominio es acotado, ¿o no?
Doy un ejemplo. Supóngase que yo, una variable aleatoria es tirar un dado, el número que sale al tirar un dado. Miren qué interesante. ¿Sí? Entonces tengo acá número que sale al tirar un dado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál es el dominio de esta variable? Es muy sencillo. Dominio es de 1 a 6, no hay duda. Ahí tenés la variación. O sea que cuando tiro un dado, ¿qué número puede salir? Cualquier número de 1 a 6, pero de manera discreta. ¿Qué significa esto? Que solamente puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Puede salir algún otro número? No. Entonces fíjate vos que es mucho más fácil en este ejemplo asignar una probabilidad, porque yo le puedo asignar a cada número de esta variable una probabilidad de ocurrencia, ¿o no? ¿Se lo puedo asignar? Sí que se lo puedo asignar, ¿o no? Después vemos cómo asignamos esta probabilidad, pero le puedo asignar. En cambio, en una variable continua, ¿cómo hago para asignar a los infinitos valores que pueda existir una probabilidad de ocurrencia? ¿Está claro o no? ¿Entendido? Entonces la dificultad a la cual me estoy enfrentando en el estudio de las variables aleatorias. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es aleatoria el número que sale al tirar un dado? Porque cuando tiro un dado, ¿yo sé de antemano qué número va a salir? No, pero sí sé que puede salir entre el 1 y el 6, ¿o no? Que puede salir. Y como puede salir, o como es una posibilidad de que ocurra, ahí interviene el cómputo de las probabilidades. ¿Entendido o no? Por eso intervienen las probabilidades. Y por eso se llama aleatorio. ¿Aleatorio por qué? Porque ¿quién rige la ocurrencia del valor de la variable? El azar. El azar es el que está rigiendo el valor que se va a dar en ese dado, ¿o no? Por eso se llama variable aleatoria. Entonces, para sintetizar, ¿sí? ¿No? Para sintetizar, la variable aleatoria, por supuesto que primero es variable y es aleatoria porque yo no puedo decir qué número va a salir, pero sí le puedo asignar una probabilidad de ocurrencia. Sí le puedo asignar una probabilidad de ocurrencia. Vamos a hacer una diferencia entre las variables aleatorias discretas de las variables aleatorias continuas, ¿sí? Y la diferencia es bastante, no es sutil como en el caso del procesamiento de datos, sino que acá la diferencia es muy, muy importante, ¿no? O sea, los procedimientos matemáticos que se utilizan para las variables discretas son muy diferentes a los procedimientos matemáticos que se utilizan para las variables continuas, muy diferentes. Por eso estamos haciendo esta clasificación. No es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con las variables aleatorias discretas, ¿sí? Y nos va a llevar esto unos cuantos, ¿sí? Unas cuantas clases. Y después le vamos a dar el espacio a las variables continuas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a definir las reglas básicas o las propiedades básicas de una variable discreta, ¿sí o no? Y después vamos a desarrollar las distintas variables discretas que puedan aparecer en la naturaleza. Las distintas variables discretas, vuelvo a repetir, que puedan aparecer en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿sí? Empecemos con las variables discretas. Entonces, habíamos dicho que vamos a empezar con las variables aleatorias discretas. Por una convención, en la mayoría de los libros figura así, y yo respeto esa convención, se define a una variable aleatoria discreta con la letra R.
R. ¿No? ¿Por qué? Porque se reserva la letra X para las variables continuas. Una convención. Entonces por eso van a ver que yo todas las variables discretas en la mayoría, en la mayor parte de los casos, lo defino o la identifico con la letra R. Y vamos otra vez a la definición. Que era una variable aleatoria discreta, era una variable que tenía un dominio, por supuesto. El dominio nunca hay que perderlo de vista, jamás hay que perderlo de vista. El dominio, ¿sí? Y a cada valor del dominio, le voy a asignar una probabilidad de ocurrencia. De manera que la suma de estas probabilidades, ¿cuánto me tiene que dar? 1. No puede ser otro valor que no sea 1. ¿Por qué? Porque ¿qué debe conformar esta asignación? Debe conformar un espacio muestral. Esto debe conformar un espacio muestral. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí estoy representando todo lo que puede llegar a ocurrir. No puede haber algo que no pueda llegar a ocurrir. Por eso es un espacio muestral. Entonces, la suma de estas probabilidades me tiene que dar exactamente 1. ¿Está claro o no está claro? Por eso se llama variable aleatoria, porque asigna una probabilidad. El problema es que esta probabilidad que estoy asignando, que la llamo PDR, ahora le vamos a subir un escalón respecto a lo que vimos de cálculo de probabilidades. Le vamos a dar una jerarquía. Vamos a decir que esta probabilidad es una función matemática. Es una función matemática. P de R es probabilidad de R. P de R. Y esta función tiene nombre y apellido. Esta función se define como función de probabilidad puntual. Puntual. Función de probabilidad puntual. ¿Por qué función de probabilidad puntual? Función porque va a calcular algo. Me va a permitir calcular algo. ¿Sí? ¿Y qué me va a permitir calcular esta función? Justamente esta función me va a permitir calcular la probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión, la que usted esté definiendo, tome exactamente el valor R. Esta es la probabilidad, la función de probabilidad puntual. ¿Sí? La PDR es puntual. Es la probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión tome exactamente el valor R. ¿Entendido? ¿Sí? Y la pregunta que uno se hace es, ¿no? En este sentido es, ¿cómo asigno esta probabilidad? ¿Cómo asigno esta probabilidad? Bueno, hay dos formas, ¿sí?, reconocidas y válidas para la asignación de la probabilidad. Yo a esta función de probabilidad la puedo asignar de dos maneras diferentes. La puedo asignar, ¿sí?, en forma arbitraria o subjetiva. ¿Es válido esto? Absolutamente válido. Arbitraria y subjetiva, o la puedo asignar mediante una ecuación matemática que vamos a definir como modelo de comportamiento. Modelo. A mí no me gusta hablar de leyes, porque las leyes son taxativas. El modelo es una adecuación matemática de la realidad. ¿Está claro? Es una simplificación de la realidad, el modelo. Por supuesto que nuestro objetivo es llegar a esto. Nuestro objetivo es poder llegar a esto. A definir los modelos
de probabilidad, ¿no? ¿Estamos? Esto es lo que nos interesa. Pero se puede asignar de manera arbitraria. No obstante, hago una aclaración, ¿no? Siempre que uno asigne a una variable aleatoria un modelo de probabilidad o una arbitrariedad en la probabilidad, siempre lo que está haciendo es un supuesto, ¿sí? No es la realidad, porque todavía no ha ocurrido, ¿me entiende o no? Es un supuesto. Yo digo, supongo que va a ocurrir esto, supongo que se va a dar esto, ¿está claro? Justamente es la estadística la que va a permitir corroborar, rectificar o ratificar el supuesto, ¿sí?, dado, ¿o no? ¿Está claro o no está claro? Nosotros siempre nos basamos en supuestos, siempre. Después, la estadística nos va a permitir corroborar o ratificar ese supuesto. ¿Entendido? Y por eso a esto que hemos hecho acá se lo llama distribución de probabilidades. Distribución de probabilidades. Distribución. ¿Qué es lo que hago? Agarro el espacio muestral y ¿qué hago? Lo reparto entre todos los valores que pueden ocurrir. ¿Entendido o no está entendido? Por eso se llama distribución. Lo distribuyo entre todos los valores que pueden ocurrir. Voy distribuyendo mi espacio muestral a todos los valores posibles. ¿Está claro o no? Por eso ustedes van a ver que la mayoría de los matemáticos llaman a esto función de distribución de probabilidad. ¿Sí? O sea, dígame, ¿cuál es la función matemática que me permite distribuir el espacio muestral? Que me permite distribuir el espacio muestral. ¿Qué es esta función de probabilidad? Llamémosla función de probabilidad a secas, ¿o no? ¿Sí? Que es lo mismo. ¿Entendido o no está entendido? ¿Está claro? Bien. Bueno. Entonces, lo que vamos a ver antes de pasar a las ecuaciones y modelos, lo que vamos a ver son justamente las reglas generales para las variables aleatorias discretas, ¿sí? Las que se cumplen en cualquier variable aleatoria discreta, en cualquiera, ¿sí? Y conviene tener estas reglas generales porque así podemos diferenciarlas para las reglas generales de las variables continuas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy a partir de un ejemplo. Voy a partir de un ejemplo, o de dos ejemplos. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Vamos a partir del siguiente ejemplo. El número que sale en un dado. Vamos a tomar eso sencillo. Vamos a tomar la variable número que sale al tirar un dado. Ahí está. Entonces, el número que sale al tirar un dado, dijimos que el dominio está entre 1 y 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo? Y le voy a asignar una probabilidad. ¿Y cómo asigno esta probabilidad? No hay más remedio que asignarla de manera arbitraria o subjetiva. Porque no hay ningún modelo que explique el desarrollo de esta distribución de probabilidades. No hay modelo. Uno lo asigna en forma arbitraria. Entonces, díganme, ustedes, díganme, ¿qué probabilidad le asignamos al 1? Un sexto. Bueno, ponemos un sexto. ¿Al 2? Un sexto.
Al 3, un sexto. Al 4, un sexto. Al 5, un sexto. Y por lo tanto no me queda más remedio, acá no hay que pensar ni preguntar, ¿cuánto le vamos a asignar al 6? Un sexto, porque si no esto nos suma 1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y esto es arbitrario, ¿eh? Porque yo podría haber hecho esto. Yo podría haber dicho 1 en 21, 2 en 21, 3 en 21, 4 en 21, 5 en 21, 6 en 21. Y esto también me suma 1. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Fíjate vos la diferencia. Vamos a ver la diferencia de las dos arbitrariedades. La primera arbitrariedad que vos pusiste es, ¿qué estás suponiendo? ¿Te acordás que nosotros partimos de supuestos? ¿Qué estás suponiendo? Que el dado está equilibrado. ¿O no? Todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Eso es lo que estás suponiendo. En cambio acá, ¿qué estás suponiendo en esta arbitrariedad? Que el dado no está equilibrado. Y no es que no está equilibrado de cualquier manera, sino que está desequilibrado en forma proporcional. ¿O no? Y es lógico, porque si yo agarro un dado, el 6 es la cara contrapuesta al 1, ¿o no? Y como el 6 tiene 6 agujeritos y el 1 tiene un solo agujerito, la cara del 6 es 6 veces más liviana que la cara del 1. Por lo tanto, tiene 6 veces más probabilidad que el 1 de salir. ¿O no? O sea que si tengo que defender una arbitrariedad, esta arbitrariedad es más defendible que esta, ¿o no? Para los dados con los que jugás en tu casa, ¿o no? Los que tienen agujeritos. Es más defendible esta. Pero igualmente sigue siendo un supuesto. Porque yo no sé cómo está el dado. No me lo presentaron ni lo usé al dado. Por lo tanto, es un supuesto. Los dos son un supuesto. O sea, igualmente válidos. Igualmente válidos. Igualmente válidos. ¿Entendido? Bien. Vamos a borrar y vamos a partir del primer supuesto. Que los dados están equilibrados. ¿Estamos de acuerdo o no? Otro ejemplo podría ser también de arbitrariedad, podría ser el siguiente, ¿sí o no? A ver, podría ser el siguiente. Suma de las caras de dos dados. Acá ya el dominio, ¿cuánto vale? De 2 a 12, ¿o no? De 2 a 12. Entonces, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá también es una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque digo, bueno, ¿cómo supongo a los dados? Y los puedo suponer equilibrados, ¿o no? ¿Los puedo suponer equilibrados o no? Entonces, si los supongo equilibrados, tomemos uno cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga la suma 4? Y yo podría plantearlo de esta manera. La probabilidad de que R sea igual a 4 va a ser igual a la probabilidad que salga el 1 y el 3 más la probabilidad de que salga el 3 y el 1 más la probabilidad de que salga el 2 y el 2, ¿o no? ¿Sí o no? Porque hay libros que dicen que no, esto no es una arbitrariedad porque estás usando reglas de cálculo. Sí, no te discuto eso. ¿Qué es lo que voy a discutir? Lo que voy a discutir es que cuando yo quiera poner cuál es la probabilidad de 1, ¿o no? Ahí que tengo que poner una arbitrariedad, ¿o no? Porque tengo que decir cómo son los dados. ¿Son equilibrados o no son equilibrados? ¿O no? Por ejemplo, si yo digo que el 1 es un sexto y el 3 es un sexto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no?
Tengo 1 en 36 más 1 en 36 más 1 en 36 me da 3 en 36. Siempre y cuando los dados estén equilibrados. Siempre y cuando los dados estén equilibrados, ¿o no? Entonces, si yo pongo esta arbitrariedad, 1 en 36, 2 en 36, 3 en 36, 4 en 36, 5 en 36, 6 en 36, y acá otra vez, 5 en 36, 4 en 36, 3 en 36, 2 en 36 y 1 en 36, esto sí que me suma 1, pero sigue siendo una arbitrariedad. Sigue siendo una arbitrariedad. ¿Sí? ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve tratar de ver lo mismo que en definitiva hemos visto antes desde otro punto de vista? Me sirve para generar que si yo digo que es esto, o digo que es esto, ¿qué estoy diciendo en definitiva? Estoy diciendo que el dado está equilibrado y se va a comportar así. Se va a comportar así. Y acá voy a decir que los dos dados están equilibrados y se van a comportar así. Y la pregunta es, ¿será verdad o será mentira? Es un supuesto que hago. Es lo que la estadística me va a permitir hacer. Me va a permitir definir si lo que usted supuso es correcto o es incorrecto. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? ¿Y por qué siempre hablo de referencio esto a la estadística? Por lo siguiente. Y para eso vamos a recordar lo que vimos en los videos primeros, ¿no? De procesamiento de datos. Fíjate vos que de procesamiento de datos nosotros ¿qué teníamos? Teníamos una tablita, teníamos los valores que habíamos observado, y a cada valor le calculábamos la frecuencia de observación de lo que había pasado. ¿Cuántas veces se dio el valor? ¿Cuántas veces se dio el valor? ¿Cuántas veces se dio el valor? ¿O no? Si a esa frecuencia la dividimos por el total de observaciones, ¿qué vamos a tener? El porcentual observado, ¿o no? La frecuencia relativa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener la frecuencia relativa. Y digo, qué casualidad. Si yo sumo toda la frecuencia relativa, ¿cuánto me daba? 1. Interesante. Y con esta simple tablita, ¿qué hacíamos? Estadística. Calculábamos la moda de los valores que habían ocurrido, la mediana de lo que había ocurrido, el promedio de lo que había ocurrido, ¿no o no? ¿Sí o no? El desvío estándar de lo que había ocurrido, ¿no? Y todas las características estadísticas, pero de lo que había ocurrido. Miren lo que tenemos ahora. Tenemos un cuadrito donde tenemos todo lo que puede llegar a ocurrir. Y tenemos la probabilidad de ocurrencia de todo lo que puede llegar a ocurrir. Y la suma me da 1, ¿o no? Y en uno de los aspectos interpretativos de la probabilidad, habíamos dicho que la probabilidad se puede interpretar como una frecuencia a futuro, ¿o no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se podía interpretar como una frecuencia de ocurrencia del acontecimiento a futuro? ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, llevado al dado, con qué frecuencia se va a dar el 1, con qué frecuencia se va a dar el 2, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O no? Y fíjate vos que la tablita que tenemos ahora es muy parecida a la tablita que hemos tenido antes, ¿o no? Y si con esta tablita podíamos hacer estadística de lo que pasó, con esta tablita, ¿qué puedo hacer? Estadística de lo que puede llegar a ocurrir. Puedo saber cuál va a ser la moda en el futuro, la mediana en el futuro, cuál va a ser el valor promedio a futuro, cuál va a ser el desvío estándar a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre proyectivo a futuro. ¿Entendido o no está entendido?